En un pequeño pueblo de la Sierra de Cádiz, Viviana, una mujer de 45 años con una melena oscura que caía en suaves ondas sobre sus hombros, aceptó cuidar a un anciano llamado don Ignacio, un hombre de 80 años que vivía en una antigua casona de piedra al final de la calle Real, famoso por su imponente portón de hierro cubierto de enredaderas. Inicialmente, Viviana solo buscaba el dinero para cubrir las crecientes deudas que amenazaban con ahogarla, y no imaginaba que aquel trabajo cambiaría partes de su alma que creía olvidadas. Vestida con una blusa de seda color vino que realzaba su piel morena, una falda lápiz negra que rozaba justo sus rodillas y unos tacones de charol que golpeaban el suelo con un ritmo nervioso, Viviana cruzó el portón por primera vez con una mezcla de respeto y curiosidad. Don Ignacio la recibió apoyado en su bastón de madera tallada, alto aunque la edad le había encorvado ligeramente la espalda, con cabellos blancos y unos ojos azules que parecían guardar secretos de tiempos lejanos. ¿Eres tú la que me cuidará?, preguntó con voz profunda y pausada, casi como si cada palabra pesara una tonelada. Así es, don Ignacio. Me llamo Viviana, y vengo recomendada por Carmen, la vecina. Carmen, siempre metiendo la cuchara donde no le llaman, respondió con una sonrisa pícara, mientras las arrugas de su rostro se marcaban con ternura. La casa parecía detenida en el tiempo, muebles robustos de roble, estanterías repletas de libros de ingeniería y literatura clásica, y el aroma a madera añeja mezclado con el toque cálido del café recién hecho. Mientras Viviana preparaba un té con canela y limón, notó cómo don Ignacio la observaba con atención, no con la resignación de otros ancianos, sino con la mirada viva y curiosa de quien busca descubrir un mundo nuevo. Caminas con prisa, como si te persiguiera el tiempo, dijo de pronto. Viviana soltó una risa nerviosa. Será el estrés. En casa, siempre estoy corriendo. Aquí no hay prisa, Viviana. Aquí puedes aprender a caminar lento, a saborear cada momento. Aquellas palabras calaron hondo en ella mientras don Ignacio le contaba de sus viajes por Europa cuando era ingeniero, de ciudades como Sevilla, Lisboa y París que había recorrido en trenes nocturnos, y de cómo había perdido a su esposa hace más de una década. Esa primera tarde, cuando Viviana salió de la casa y la oscuridad ya cubría las calles empedradas, sintió algo extraño, no solo el alivio de tener un trabajo, sino un deseo inesperado de volver, de compartir ese silencio cómplice y las historias que aquel hombre le ofrecía sin pedir nada a cambio. Cuidarte no será solo un trabajo, pensó mientras la brisa fresca le acariciaba el rostro. Será una prueba para el corazón. Quizá la rutina no era solo rutina cuando se trataba de escuchar silencios, de compartir miradas y permitir que el tiempo se detuviera en compañía. Así, en el pueblo donde todos se conocían y las tardes caían lentas entre los muros de piedra, Viviana comenzó un viaje que transformaría su vida para siempre. A la segunda tarde, Viviana llegó a la casona con una bolsa de pan recién horneado y unas mandarinas que había comprado en el mercado del pueblo, un gesto sencillo que surgió sin pensarlo. El portón de hierro estaba entreabierto, como si don Ignacio le estuviera esperando. Al entrar, lo encontró sentado en su sillón tapizado en terciopelo verde botella, un libro abierto sobre sus rodillas. Su camisa de lino blanca estaba ligeramente arrugada, y aunque su cuerpo mostraba señales de la edad, su porte seguía siendo digno y elegante. Llegas temprano, dijo levantando la vista, con una sonrisa que parecía un premio. Solo quería sorprenderle, respondió ella, sintiendo un cosquilleo en el estómago. Don Ignacio señaló la bolsa con curiosidad. ¿Qué traes ahí? Un poco de pan y fruta. Pensé que le gustaría. Él asintió con gusto y la ayudó a ponerse de pie, apoyándose en su bastón con una fuerza que desmentía sus 80 años. Mientras Viviana cortaba el pan y servía café, don Ignacio comenzó a relatar sus aventuras de juventud, sus palabras llenas de nostalgia y un toque de humor que la hacía sonreír. ¿Sabes qué es lo más difícil de llegar a mi edad?, preguntó de repente, con los ojos clavados en ella. ¿Qué?, respondió, intrigada. Que te miren como un mueble viejo al que hay que limpiar de vez en cuando, como si no tuvieras historias que contar. Viviana guardó silencio, tocada por la sinceridad de su voz. Aquella tarde, mientras le leía un capítulo de un libro de filosofía que hablaba del valor del presente, notó cómo don Ignacio fijaba sus ojos azules en sus labios más que en las palabras. Su voz cálida llenaba la habitación y el silencio se hizo cómplice, creando una atmósfera cargada de una energía sutil, casi palpable. Tienes una voz que convierte hasta las palabras más duras en un abrazo, murmuró al terminar. Viviana sintió un rubor que no esperaba. Nadie le había dicho algo así desde hacía años, ni siquiera su marido. Al ayudarlo a subir las escaleras, su mano se aferró a la barandilla,
pero la otra descansó con seguridad en su brazo. El contacto era firme, nada frágil ni débil. Viviana, dijo con seriedad, usted me recuerda que sigo vivo. Y no hablo solo de respirar, ella no supo qué decir, pero en su sonrisa había un pacto silencioso. Mientras cruzaba el portón, la noche fría le trajo un pensamiento inesperado. Ese trabajo no sería solo un deber. Ya empezaba a nacer en ella algo que no quería admitir. Las semanas siguientes se fueron llenando de pequeños rituales. La llegada puntual con libros bajo el brazo, las historias de viajes y amores lejanos, y aquellas miradas que se cruzaban con una mezcla de deseo y ternura. En una tarde cualquiera, mientras cortaba verduras para preparar una sopa, don Ignacio se acercó lentamente, apoyado en su bastón. «Tienes manos firmes», comentó en voz baja, «manos de mujer que sabe trabajar, pero que también saben acariciar». Viviana sintió un calor recorrer su piel y una sonrisa nerviosa escapó de sus labios. «No me mire así, don Ignacio», dijo con una risa suave. «Que no soy una anciana indefensa». Él sonrió con picardía. «A mi edad, observar es casi un arte». Aquella complicidad que nacía entre ellos transformaba cada encuentro en algo único, donde la rutina se desdibujaba y el tiempo parecía detenerse, pero, justo cuando la pasión comenzaba a desvelarse en pequeñas caricias y miradas cómplices, una sombra apareció en el horizonte. Carmen, la vecina que los había presentado, irrumpió inesperadamente en la casa, trayendo consigo el murmullo del pueblo y el riesgo de que aquel secreto tan frágil comenzara a resquebrajarse. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas y el aire se impregnaba del aroma a jazmín del jardín, Viviana llegó a la casona con el corazón acelerado. El portón de hierro estaba entreabierto, y al asomarse al salón, reconoció la voz familiar de Carmen, su vecina y amiga, que charlaba animadamente con don Ignacio, vestida con un vestido de lino blanco, ceñido al cuerpo y con un escote discreto que dejaba entrever la delicada cadena dorada en su cuello. Carmen sostenía una taza de café y sonreía con esa mezcla de curiosidad y picardía que siempre la caracterizaba. Al ver a Viviana, su sonrisa no desapareció, pero sus ojos brillaron con un destello inquisitivo. «Viviana», exclamó con entusiasmo fingido. «Justo venía a ver cómo estaba don Ignacio, y mira qué animado lo encuentro». Viviana sintió que la sangre se le helaba y que todas las miradas se posaban sobre ella. Intentó esbozar una sonrisa tranquila mientras se acercaba a la mesa, sacando con cuidado unas mandarinas de la bolsa para disimular su nerviosismo. Don Ignacio, con su habitual calma, cambió de tema y comenzó a hablar de un libro que tenía abierto, mientras Carmen escuchaba con atención pero sin perder de vista a Viviana. Los segundos se hicieron eternos hasta que Carmen, tras beber un sorbo de café, se levantó y anunció que debía marcharse. «No les quito más tiempo», dijo con una sonrisa cargada de doble sentido. Solo quería saludar. Cuando la puerta se cerró tras ella, Viviana respiró hondo, aliviada pero inquieta. «No te preocupes, Viviana», dijo don Ignacio con una sonrisa ladeada. «Carmen puede sospechar lo que quiera, pero no tiene pruebas. ¿Y si empieza a hablar?», preguntó ella, con la voz temblorosa. «Que hable», respondió él con firmeza. «La gente siempre habla, pero lo que tú y yo tenemos, eso no lo entiende cualquiera». Viviana se lanzó a sus brazos, buscando en su pecho el refugio que tanto necesitaba. El calor de su cuerpo y la ternura de sus manos le devolvieron la calma. Afuera, las voces y los cuchicheos comenzaban a tejer historias, pero dentro de aquella casona, el tiempo parecía detenerse y el amor prohibido florecer. Sin embargo, aquella visita de Carmen fue solo el inicio de un acecho silencioso. Cada vez que Viviana cruzaba el portón, sentía las miradas invisibles de los vecinos, como si las cortinas se movieran con ojos curiosos que la seguían. Los rumores comenzaron a crecer, y con ellos, el miedo a ser descubiertos. Un día, al llegar a la casona, don Ignacio la recibió con un gesto grave. «Viviana, debemos ser más cuidadosos», dijo con voz baja. «No quiero que sufras por mi culpa», ella asintió, aunque por dentro sentía que aquella distancia era un castigo imposible de soportar. Pero cuando se sentaron en la sala, el silencio les envolvió y la tensión desapareció. «No puedo fingir que no pasa nada», confesó ella. «Cada vez que intento alejarme, algo me empuja hacia ti». Él se levantó con esfuerzo y se acercó, apoyándose en su bastón mientras sus ojos azules la miraban con intensidad. «Entonces no nos alejemos más, Viviana. No más máscaras». En ese instante, las palabras se agotaron. Se abrazaron con urgencia, como dos almas que temían perderse. Sus labios se encontraron en un beso largo y profundo, un pacto silencioso sellado entre caricias temblorosas y deseos contenida. Afuera,
El viento golpeaba las ventanas con fuerza, pero dentro de aquella casa, la tormenta era otra, hecha de pasión, miedo y esperanza, y mientras la lluvia rugía en la noche gaditana, un secreto comenzó a revelarse en cada roce, en cada suspiro, preparando el terreno para un desenlace que nadie en el pueblo podría imaginar. Pero justo cuando todo parecía avanzar, una sombra del pasado de don Ignacio acechaba, un misterio que prometía cambiarlo todo y que solo Viviana se atrevía a enfrentar. ¿Serían capaces de mantener ese amor prohibido a salvo? ¿O las voces del pueblo y los fantasmas del pasado los separarían para siempre? La respuesta, como siempre, estaba oculta tras el portón cubierto de enredaderas. Aquella noche, la tormenta arreciaba sobre el pueblo de Grazalema y dentro de la casona, el ambiente era denso, cargado de electricidad contenida. Viviana, con su vestido de encaje color burdeos que ceñía suavemente su figura y unos zapatos de tacón que dejaban al descubierto sus tobillos delicados, se sentó junto a don Ignacio en el salón iluminado solo por la luz cálida de una lámpara antigua. Él, con su camisa azul celeste arremangada hasta los codos y unos pantalones de lino beige, parecía más vivo que nunca, como si la noche y la lluvia le hubieran devuelto fuerzas. Viviana, susurró con voz grave, tomando su mano entre las suyas, hace mucho que no tenía a alguien que me mirara de verdad. Ella le devolvió la mirada, sintiendo como el latido de su corazón se aceleraba. No soy como los demás, confesó. No quiero que te cuiden por obligación, sino por elección. Don Ignacio asintió y, con una sonrisa tímida, deslizó una mano por su mejilla, acariciándola con una ternura que la hizo cerrar los ojos. El frío de la lluvia contrastaba con el calor que sentía en su piel, un fuego que se encendía lentamente desde el roce de esos dedos temblorosos. No quiero asustarte, Viviana, continuó él, pero cada vez que entras por esta puerta, esta casa vuelve a tener vida, y yo también. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda y, sin pensarlo, apoyó su frente contra la suya. El silencio se hizo cómplice, y en aquella habitación donde el tiempo parecía detenerse, el deseo se manifestó en un beso lento y profundo, cargado de años reprimidos y promesas no dichas. La tormenta golpeaba con furia las ventanas, pero para ellos el mundo se había reducido a ese instante, a ese roce, a esa entrega sin miedo. Al separarse, don Ignacio rozó su muñeca con los dedos como pidiendo permiso para quedarse, y Viviana, con la voz temblorosa, prometió volver al día siguiente. Sin embargo, aquella misma noche, un ruido extraño desde el estudio llamó la atención de don Ignacio. Entre los viejos planos y libros de ingeniería, una caja de madera, que él había guardado celosamente durante décadas, se encontraba entreabierta. Algo que había permanecido oculto hasta entonces, una sombra del pasado que amenazaba con romper el delicado equilibrio que habían construido. Viviana, ajena a ese misterio, cerró los ojos en su hogar, sintiendo el calor de aquel beso y la certeza de que su vida ya no sería la misma, pero en las paredes de la casona, bajo la luz mortecina, la caja esperaba pacientemente, guardando un secreto que cambiaría todo. ¿Serían capaces de proteger ese amor prohibido cuando el pasado regresara para reclamar lo que una vez fue suyo? ¿O la sombra encerrada en aquella caja sería la tormenta que los destruiría? La respuesta estaba por llegar, y solo quienes se atrevieran a cruzar el portón cubierto de enredaderas conocerían la verdad. Al día siguiente, la luz suave del amanecer se colaba entre las cortinas de lino blanco de la casona en Ubrique. Viviana llegó temprano, vestida con una blusa de seda marfil que dejaba entrever sus hombros y una falda midi de algodón azul marino que se movía con gracia en cada paso. Sus zapatos de tacón bajo daban un toque de elegancia discreta, mientras una pulsera de plata adornaba su muñeca, brillando tenuemente bajo el sol mañanero. Don Ignacio le esperaba en el salón, sentado en su sillón favorito tapizado en terciopelo verde oscuro, con el bastón apoyado a su lado y la mirada fija en un dibujo antiguo que sostenía entre las manos. Sus cabellos blancos y desordenados contrastaban con la camisa azul celeste que vestía, remangada hasta los codos, dejando ver sus brazos aún fuertes a pesar de la edad. Buenos días, Viviana, saludó con voz pausada. Hoy necesito mostrarte algo que llevo guardando mucho tiempo. Ella se acercó con curiosidad y se sentó a su lado, notando el leve temblor en sus manos mientras desplegaba los planos con cuidado sobre la mesa. Esto es un proyecto de mi juventud, explicó don Ignacio. Un puente que soñé construir en la sierra para conectar dos pueblos olvidados, pero la vida me llevó por otros caminos. Viviana observó los dibujos detallados, líneas precisas, cálculos minuciosos y anotaciones que hablaban de un hombre que no solo había construido estructuras, sino también sueños. ¿Por qué me lo muestras ahora?
Preguntó ella, tratando de ocultar su emoción. Porque siento que necesito compartirlo contigo, respondió él. No solo mis recuerdos, sino también mis anhelos. Mientras hablaban, un ruido sutil llegó desde el estudio, donde la caja de madera permanecía entreabierta. Viviana lo notó, pero decidió no mencionarlo, sintiendo que aquel era un momento sagrado. Don Ignacio tomó una copa de vino y la ofreció. Brindemos por los sueños que aún podemos construir. Aunque el tiempo no esté de nuestro lado, Viviana sonrió y chocó suavemente su copa con la suya, sintiendo como la complicidad entre ellos se fortalecía. Pero en el fondo, ambos sabían que aquella revelación traía consigo un riesgo, porque no solo la vecina Carmen seguía observando con ojos inquisitivos, sino que el pasado de don Ignacio escondía secretos que estaban a punto de salir a la luz. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas y las sombras se alargaban, la caja cerrada de nuevo, dejó escapar un leve crujido, como si quisiera advertirles que la tormenta apenas comenzaba. ¿Serían capaces Viviana y don Ignacio de proteger su amor y sus secretos cuando la verdad tocara a la puerta? ¿O la sombra de aquel proyecto olvidado los separaría para siempre? El misterio aguardaba, y el siguiente capítulo de su historia prometía ser más intenso, más peligroso, y más apasionado que nunca.